Hola chicos, ¿cómo están? Hoy voy a grabar la última clase para generalidades del sistema inmune y vamos a ver un poco lo prometido, que es inmunología tumoral. Hay un par de conceptos que es importante que tengamos en cuenta y que es la diferenciación entre tumor, neoplasia y cáncer. Generalmente los van a encontrar denominados de la misma manera, es decir, que como en el día a día se suelen denominarse de la misma manera. Sin embargo, no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen acá, lo que encontramos es a lo mejor un niño o una persona un poco torpe que ha tenido un accidente común y silvestre donde se ha golpeado con algo y tiene un chichón, básicamente. Ustedes que ya vieron la parte de inflamación saben que esto es una respuesta inflamatoria frente a una agresión. Lo que podríamos llamar un tumor. Esto que ustedes ven acá también puede ser un tumor, sin embargo, también puede ser una neoplasia, pero no es lo mismo que sea cáncer. Y lo que ustedes ven acá es una proliferación descontrolada de células solubles, dispersas hematológicamente en nuestra sangre, y es cáncer. ¿Es una neoplasia? No, no es una neoplasia. ¿Es un tumor? La última imagen, no, no es un tumor. Sin embargo, es cáncer. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no todos los tumores son neoplasias, no todas las neoplasias son capaces de formar tumores. Si ustedes, ¿qué es lo que quiero ejemplificarles con esto? Una neoplasia es el crecimiento descontrolado de células. Esa neoplasia puede convertirse en cáncer, puede ser cáncer. Y ese tumor también puede ser una neoplasia. Es decir, todo puede ser todo, todo puede ser todo. ¿Todo es lo mismo? No. Todo no es lo mismo. Entonces, no se desesperen que ahora vamos a avanzar un poquito más con esto. Porque esta diapositiva es ordenada anterior para que les dé un poquito de ansiedad y puedan apreciar esta próxima que ven ahora. Cuando hablamos de tumor, hablamos de aumento de volumen. ¿Se acuerdan en respuesta inmunoinflamatoria, tumor, rubor, dolor y calor? Bueno, el tumor es el aumento de volumen, normalmente relacionada a regiones inflamatorias que han aumentado su tamaño, han aumentado su volumen, eso es un tumor. Sin embargo, las neoplasias sólidas también generan tumores, aumento de tamaño. Entonces, ¿todos los tumores son neoplasias? No, no todos los tumores son neoplasias. ¿Todas las neoplasias sólidas forman tumores? Sí, generalmente todas las neoplasias sólidas forman tumores. ¿Por qué? ¿Qué es una neoplasia? Una neoplasia es una neoformación, es la formación de nuevo de algo. ¿Qué quiere decir esto? Es el crecimiento autónomo de tejido. Ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué lo llamamos autónomo. Una neoplasia puede ser benigna, ¿sí? Por ejemplo, comúnmente llamada adenoma, depende el tipo o estirpe celular que le haya dado origen, o la neoplasia también puede ser maligna, por ejemplo, un linfoma, que es el crecimiento anómalo y descontrolado de células relacionadas al sistema linfático. Y el cáncer es una situación patológica donde la principal característica es la proliferación descontrolada de células con la generación de metástasis a distancia. ¿El cáncer puede ser una neoplasia? Sí, es una neoplasia de tipo benigna. ¿El cáncer puede formar tumores? Sí, el cáncer forma tumores. ¿Por qué? Porque es un aumento de volumen. Cuando hablamos normalmente de patologías oncológicas, las tres palabras tumor, neoplasia y cáncer se encuentran asociadas. Sin embargo, es importante distinguirlas cuando estamos refiriéndonos a procesos que no están estrictamente relacionados para el cáncer. Es decir, que de mayor a menor podemos decir que el tumor es un aumento del volumen, que una neoplasia es una neoformación, la formación de tejido nuevo, y que el cáncer es la malignización o la situación patológica de esa neoformación. Ahora lo vamos a ir viendo todo un poquito más adelante. Cuando hablamos de neoplasia o tumores, que en este caso podrían utilizarse como sinónimos, tenemos dos diferencias sustancialmente diferentes, valga la redundancia. Cuando hablamos de una neoplasia benigna, quiere decir que las células tumorales se asemejan a las células normales, ¿sí? Acuérdense que un tumor benigno es también un tumor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el crecimiento anómalo de células, pero células que se asemejan a las normales.
Ese crecimiento está normalmente localizado, pero desplaza al tejido normal. La importancia fundamental de una neoplasia benigna es que no hace metástasis, pero en algunos tipos o localizaciones puede tener un comportamiento maligno. ¿Cuándo sería el comportamiento maligno? De acuerdo a la localización. Si, por ejemplo, tenemos un tumor benigno intracraneal, a pesar de no ser cáncer o de no tener la capacidad de hacer metástasis, la localización compromete funciones vitales. Por lo tanto, su comportamiento es maligno. Sin embargo, no es una neoplasia. Para que una neoplasia o un tumor sea maligno y podamos ubicarlo dentro de las patologías relacionadas al cáncer, las células tumorales tienen que tener características que no se relacionen con las células normales. ¿Qué quiere decir? Tienen características de anaplasia. Las características anaplásicas pueden ser variadísimas, desde el tamaño celular, el número de atipias que tenga esa célula, la cantidad de núcleos, etc. Esta formación tumoral, cuando es maligna, es decir, que está formada por un crecimiento anómalo de células anaplásicas, tiene por característica invadir, destruir y reemplazar el tejido circundante o el órgano donde ha colonizado. Y lo que lo distingue fundamentalmente de las neoplasias malignas es la capacidad de hacer metástasis, que lo vamos a ver un poquitín más adelante. El cáncer se define dentro de las tantas definiciones que tiene, pero de la más general podríamos decir que es una situación patológica donde la principal característica es la proliferación descontrolada de un clon celular. Si ustedes se fijan acá, esto es un dibujo que corresponde a un adenoma. Adenoma se llama porque es formado a partir de glándulas. Ustedes ven que estas células han proliferado dentro de lo que podría ser ese tubo glandular y han ocupado completamente ese sitio. Si ustedes se fijan acá en esta micrografía, esto es un corte histológico de una hematoxilina vacina, y lo que ven es un tumor benigno, donde las células han proliferado, pero si se fijan, estas células, que son las células que corresponden al tumor benigno, se asemejan y son prácticamente iguales a las células del tejido que los circundan. El problema es que han crecido demasiado en número y en cantidad, ¿sí? Pero se asemejan a las células normales del tejido. Si ustedes se fijan en esta micrografía acá al lado, esto corresponde a un tumor maligno donde las células no se asemejan en nada al tejido normal circundante. Esto es un ganglio linfático. Las células no se asemejan en nada, serían estas células que ustedes ven acá, ni siquiera en la tinción, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es un esquema o un dibujo de un adenocarcinoma maligno, donde podrán observar claramente la diferencia entre este adenocarcinoma maligno y este adenoma benigno. Es decir, las células son similares al parénquima normal en la situación benigna. Sin embargo, cuando estamos frente a la presencia del cáncer o de neoplasias malignas, la característica fundamental es que el tejido originado por esas células tumorales es completamente diferente al tejido normal. ¿Cuáles son las características del cáncer? El cáncer es un término genérico que designa un grupo de enfermedades enorme. Puede afectar cualquier parte del organismo y lo que lo caracteriza, lo distingue y le da su sello es la multiplicación rápida de células anormales. Si fuera multiplicación rápida de células normales, recuerden que estaríamos frente a una neoplasia benigna. ¿Por qué se multiplican rápidamente estas células o por qué son anormales? Primero, porque tienen fallas en el mecanismo de control que procesa, o en los mecanismos hay fallas en los mecanismos que rigen la división celular. Al existir estas fallas en estos mecanismos que controlan la división celular, empieza a ocurrir lo que llamamos el crecimiento celular descontrolado, que termina formando una formación de tejido anómala denominada tumor, y cuando ese tumor invade, reemplaza, se extiende y atraviesa la membrana basal del tejido donde se ha originado, es capaz de generar metástasis. Si ustedes ven acá, en este primer esquema, este es un esquema de una división celular normal, donde una célula sana se va dividiendo de acuerdo a los patrones que dicta el ciclo celular.
Cuando una célula sana tiene un error en su división, que eso ocurre y ocurre muchísimo frecuentemente, el ciclo celular tiene un montón de mecanismos que detectan esos errores durante la división celular y lo que hace es activar el programa de muerte celular, programa o apoptosis, para que esa célula que tiene fallas no siga dividiéndose. ¿Qué es lo que ocurre en el cáncer? Una célula normal empieza a dividirse, hasta que en un momento hay un error en la falla y se produce la generación de un montón de clones que son estas células que ustedes ven acá, que han tenido alguna falla durante el mecanismo de división celular. Eso permitió que esta célula con esa falla siguiera replicándose de manera descontrolada. Si ustedes se fijan acá, esto es un esquema donde podríamos imaginar un conducto mamario normal con su epitelio en perfecto estado. Puede ocurrir un periodo de hiperplasia ductal, que es donde las células empiezan a diferenciarse. Este periodo de hiperplasia, ¿qué quiere decir? La hiperplasia es el aumento del número de células. Por el momento, acá estamos bien, las células solo han crecido. Sin embargo, hay un momento en este crecimiento anómalo donde una de las células que empieza a diferenciarse o a dividirse ha tenido un error. Y sin embargo, continúa diferenciando. ¿Eso a qué va a llevar? Al crecimiento descontrolado, rápido, de un montón de células, hijas o clones de esta célula que originó el crecimiento celular anómalo. Finalmente, cuando estas células con errores durante el mecanismo de división celular han proliferado y alcanzan un número importante para desarrollarse, comienza lo que llamamos la extensión y el reemplazo del tejido tumoral, que produce el tejido tumoral. ¿Qué quiere decir? Que estas células anómalas atraviesan la membrana basal y comienzan a invadir todo el parénquima y el tejido circundante. Si ustedes se fijan acá, esto es una imagen correspondiente a una mamografía y esto se corresponde a un nódulo o una formación tumoral neoplásica con características mamográficas de malignidad. Si nosotros pudiéramos ver ese nódulo, lo que van a ver es un tumor de mama primario in situ. ¿Qué quiere decir? Que esas células han proliferado, son anaplásicas, son anómalas, no son células similares al tejido normal de la mama, pero por el momento no han superado o no han penetrado la membrana basal de ese tejido. Cuando el tumor empieza a invadir, ¿qué quiere decir? Que rompe o atraviesa la membrana basal y empieza a reemplazar el tejido normal. ¿Qué quiere decir? Que las células anaplásicas empiezan a diferenciarse, a invadir y a reemplazar el tejido normal. Si ustedes se fijan acá, esto es una microscopía electrónica de barrido, donde pueden ver ejemplificada, esto es la membrana basal que recubre a todos los tejidos. Estas son las células epiteliales ubicadas dentro de la membrana basal. ¿Cuándo va a ocurrir la metástasis? Cuando las células sean capaces de atravesar esta membrana basal. Y se van a encontrar, cuando las células atraviesan la membrana basal, que van a encontrar ganglios linfáticos o el sistema circulatorio que permite que estas células anómalas atraviesen la membrana basal, alcancen la circulación y se impacten en diferentes lugares del resto del cuerpo que no están relacionados estrictamente con el origen o donde se desarrolló el tumor primario. Y ahí es donde vamos a estar frente a la metástasis cerebral, que también suele llamarse tumor secundario. Cuando hablamos del tumor primario, cáncer primario es la célula en el órgano que dio origen a esa célula anómala. Si uno encuentra una metástasis y es capaz y puede biopsiar esa metástasis, se van a dar cuenta que estas metástasis cerebrales van a tener esta estructura, ¿sí? Las metástasis normalmente se correlacionan con el tipo de cáncer o la estirpe de célula neoplásica que la originó. Muchas veces suele ocurrir que lo primero que se encuentra es la metástasis y no el tumor primario. Entonces, a partir de la biopsia de la metástasis se puede determinar dónde está ubicado el tumor primario. Como ustedes ven acá en este gráfico, lo que yo quería ejemplificarles es lo que podríamos llamar
la progresión o cómo se desarrolla el cáncer. Para que el cáncer se desarrolle necesita un montón de condiciones y afortunadamente un montón de años. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro cuerpo tiene, nuestras células tienen una cantidad infinita de mecanismos de control. Algunos de ellos se rompen o escapan al control de nuestro sistema y ocurre la generación de las neoplasias. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, para el cáncer del colon se ha visto que luego de que una célula empieza a diferenciarse, tienen que pasar entre 5 y 20 años hasta el estadio que se llama precáncer, por decirlo de alguna manera, que es cuando han proliferado un montón de células anaplásicas. Esta variación en cuanto a los distintos, al desarrollo del cáncer o de las células neoplásicas malignas, varía de acuerdo a la estirpe o al tipo de célula epitelial o de célula que se maligniza y es capaz de generar cáncer. No es lo mismo para el cáncer de colon, para el cáncer de cabeza y cuello, para el cáncer de útero, para el cáncer de pulmón, para el cáncer de mama o para el cáncer de próstata. Ustedes se fijan, el cáncer de mama es una enfermedad que tiene un estadio de hiperplasia atípica que es muy largo hasta que llega al periodo al estadio de reemplazo del tejido normal porque es tejido neoplásico y eso es lo que nos permite hacer intervenciones tempranas. Vamos a volver a esto, quédense tranquilos. Dentro de lo que es la epidemiología del cáncer, en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud registró 7 millones de muertes a nivel mundial por cáncer. Sigue siendo una de las primeras causas de muerte en gran cantidad de los países. El Instituto Nacional del Cáncer en Argentina registró en el año 2018 que 125.000 personas por año en Argentina tienen cáncer. Uno de los datos que ha cambiado totalmente la esperanza de vida, no para muchísimas neoplásicas, pero sí para algunas de las más graves, es el advenimiento de la inmunoterapia. Gracias a los nuevos descubrimientos que han colocado la inmunoterapia como una de las primeras líneas de tratamiento, se ha podido aumentar muchísimo la supervivencia de algunas estirpes de neoplasias malignas. Por lo que se puede decir que las estrategias de inmunoterapia son en parte responsables del cambio de paradigma de esta era. En esta tabla pueden ver cómo la distribución del número de casos varía y es muy diferente entre los varones y mujeres y el sitio tumoral donde se ha ubicado el cáncer de mama. Por ejemplo, para el cáncer de mama, por supuesto que es extremadamente frecuente en las mujeres, pero no quiere decir que no existan los varones. Sin embargo, en las mujeres es la principal causa de muerte. En el cáncer de colon y recto, por ejemplo, es más frecuente en los varones. En el cáncer de próstata, por supuesto que es exclusivo de los varones. En el cáncer de pulmón sigue siendo más frecuente para los varones, etc. Si les interesa las estadísticas, pueden ingresar a la página del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina, donde todos los años se actualizan las estadísticas en cuanto a datos poblacionales, variación de sexo, etcétera, en todo lo que es neoplasias malignas. Por otro lado, pueden ver en otro tipo de gráfico, que esto es como mucho más sencillo de ver, en rojo están las mujeres, en azul los varones, las diferencias, ¿sí?, en la incidencia entre mujeres y varones de acuerdo a la estirpe celular de los tumores. Pero vamos a hablar un poquitín ahora de qué es lo que lleva al desarrollo del cáncer. Si bien se denomina cáncer a más de un grupo, a más de 200 enfermedades neoplásicas ubicadas dentro de lo que llamaríamos el grupo de enfermedades, grupo de cáncer, la mayoría, no la mayoría, todos los tumores malignos tienen un mismo origen común y que es la desregulación del ciclo celular. Como bien dice acá, los tejidos de los organismos multicelulares mantienen su tamaño y su proliferación gracias a una estricta y muy controlada regulación del ciclo celular, que es lo que mantiene en equilibrio la proliferación celular y la muerte celular por apoptosis.
Estas señales, este equilibrio se encuentra regulado gracias a señales internas que tiene la propia célula y a señales externas que les envía el ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que como prácticamente todas las enfermedades de nuestro cuerpo humano no tienen un solo factor común, ¿sí? Son enfermedades multifactoriales. En el cáncer particularmente es extremadamente importante los factores ambientales que contribuyen a la desregulación del ciclo celular. Algunos de los factores ambientales pueden ser falta de nutrientes, la radiación ultravioleta o algunos virus. Señales intracelulares están dadas por mecanismos mitogénicos, hormonas o factores de crecimiento. Normalmente esto se encuentra en equilibrio. Cuando algo de esto falla, produce un trastorno en el ciclo celular que va a llevar a un desbalance y a un estadio de transformación celular. Vamos a volver un poco, o espero que ustedes puedan volver a las primeras lecciones de biología celular donde veíamos o donde estudiábamos lo que era el ciclo celular. Esto está esquematizado, ¿sí?, en desarrollo del ciclo celular. Acuérdense que para que una célula se divida tiene que pasar por todos estos estadios, fase G, fase S, donde se duplica el DNA, la fase G1, donde las estructuras necesarias para la división empiezan a dividir y se empiezan a acomodar. ¿Recuerdan cuando se formaba el uso mitótico, que es la orientación de los microtúbulos en cada uno de los polos de la célula, hasta que finalmente la célula se estrangula y se divide, dando origen a dos células hijas exactamente iguales a quien la originó. Todo este proceso está absolutamente regulado por un montón de factores extracelulares, pero también factores intracelulares como enzimas o ciclinas. ¿Qué es lo que ocurre en el cáncer? Alguno de estos mecanismos falla, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, este es el desarrollo de una célula normal que va a dar origen a dos células hijas. En algún punto durante el ciclo celular ocurrió un error, ¿sí? Cuando ese error ocurre y la célula está bien, automáticamente induce su programa de suicidio celular o apoptosis. ¿Qué es lo que pasa cuando esta célula con este daño no va a la apoptosis? Cuando esta célula no va a la apoptosis, vuelve a dividirse y tiene una segunda mutación. Esto vuelve a ocurrir, la célula vuelve a dividirse y adquiere una tercera mutación. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el crecimiento sin control de una célula tumoral ocurra, necesita la sumatoria de 4 mutaciones, ¿sí? Y es lo que se denomina proceso tumorigénico. ¿Qué quiere decir? Que no es tan fácil tampoco tener cáncer. Requiere, por lo menos desde el punto de vista celular, la presencia de 4 mutaciones. Entonces, ¿a qué es lo que llamamos nosotros proceso tumorigénico? Al proceso por el cual las células normales se transforman a fenotipos neoplásicos, es decir, que dejan de ser células normales para transformarse en células neoplásicas con potencial maligno. La formación de un tumor es muy complejo y, como vimos en un par de diapositivas anteriores, requiere un periodo de por lo menos décadas. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso tumorigénico? En primer lugar, la acumulación de mutaciones y cambios epigenéticos. Recuerden que la epigenética son los factores ambientales que pueden afectar la expresión de genes, que son los que regulan la proliferación, sobrevida y cambio en la superficie celular, que es lo que le proporcionan la capacidad de ser células malignas. Si ustedes se fijan acá, en este esquema, una célula normal, ¿sí?, como ustedes ven acá, está expuesta, por supuesto, a factores ambientales, agentes adquiridos que lesionan el DNA, como agentes físicos, químicos, factores genéticos, que determinan fracaso en los mecanismos de reparación del DNA. ¿Qué quiere decir esto? La célula, cuando se divide normalmente, siempre tiene siempre tiene errores durante la división del DNA. Sin embargo, hay un montón de enzimas que se encargan de reparar esos errores. Cuando esos errores no son reparados, ocurren lesiones en el DNA.
¿Por qué ocurren estas lesiones en el DNA? Porque hay mutaciones en genes que codifican para las enzimas que reparan el DNA y que intervienen en el crecimiento de la apoptosis. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra célula tiene mutaciones en las enzimas encargadas de reparar el DNA. Como esas enzimas no funcionan bien y no reparan el DNA, se altera el mecanismo de apoptosis. ¿Qué quiere decir? Que la célula que está dañada, que sufrió un daño en el DNA, no es capaz de inducir su propio programa de apoptosis. Eso genera la expansión clonal de estas células alteradas o dañadas que se van a transformar finalmente en una neoplasia. Entonces, ¿qué es lo que lleva finalmente a la generación de un tumor? El desbalance entre división celular y muerte. ¿Por qué? Porque, como dijimos, normalmente las células están en constante división celular y muerte. ¿Para qué? Porque es un proceso de reparación y de reemplazo de células viejas o que ya han cumplido su ciclo. ¿Cuándo aparece el cáncer? Cuando aumenta, primero cuando aumenta la división celular, ¿sí? Que tenemos una proliferación anómala de células. Y cuando esas células que proliferan anómalamente, además son células que tienen errores, vamos a estar a la presencia frente a un tumor maligno o un tumor que ha sido formado por células cancerosas. En esta imagen, vieron que yo nunca me canso de encontrar dibujos, y lo que van a encontrar es un esquema de lo que sería la adquisición de una primera mutación en una célula que va a dar lugar a una proliferación de células normales o similares al epitelio, ¿sí? En la división de una célula ocurre, da lugar a un tumor o proliferación de células. Cuando estas células van adquiriendo diferentes mutaciones, el tumor se va formando más maligno, invade otros tejidos y finalmente es capaz de romper la membrana basal y alcanzar otros tejidos a través de la circulación. Como les dije recién, creo que les dije recién, el cáncer es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que no depende solamente de la capacidad de tener mutaciones en las células. Existe una gran cantidad de factores de riesgo que cada vez se van estudiando en profundidad y van apareciendo muchos más. Uno de los primeros factores, o de la mayor, uno de los factores que está completamente desarrollado y probado como agente neoplásico o cancerígeno es el tabaco, el alcohol, el consumo de carnes rojas, la obesidad, las dietas pobres en frutas o verduras, la dieta en general. Hay algunos agentes relacionados a la exposición laboral, infecciones, la radiación UV. En definitiva, la propensión o la generación del cáncer es una enfermedad realmente multifactorial y cada vez se trabaja más sobre el estudio de los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo son factores que pueden ser en muchos casos modificados. Dentro de los factores de riesgo ambientales se conocen los químicos, por ejemplo, ésteres y asbestos, que son normalmente agentes a los cuales estamos expuestos por exposiciones laborales, la presencia de algunas hormonas, agentes físicos como la radiación ultravioleta, agentes biológicos muy relacionados a los virus, por ejemplo, los retrovirus o el virus del papiloma humano. Y entre las bacterias se conoce el Helicobacter pylori, que produce aumento de riesgo para tener cáncer de estómago. En la dieta, múltiples factores dietéticos asociados a la dieta se conocen mucho, constituyen el 35% de los factores de riesgo, el tabaco el 30% y los factores genéticos, como os dije recién, responsables de mutaciones en genes que regulan el ciclo celular. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de los cánceres se deben a causas exógenas, ¿sí? Solo un 20% del cáncer tiene relación con factores estrictamente genéticos, es decir, que la epidemia del cáncer, que hoy se considera una epidemia, en gran parte
puede ser modificada si uno trabaja sobre los factores de riesgo. En esta tabla que van a ver ahora, perdón, en esta tabla que ustedes ven acá, es una línea del tiempo que se va construyendo de todos los años, donde se estudian donde se van descubriendo los mecanismos por los cuales diferentes agentes carcinogénicos son capaces de producir cáncer. En el año 1975 se empezaron a hacer los primeros descubrimientos a partir del desarrollo de la PCR o de la técnica de amplificación por la polimerasa, donde se empezaron a ver distintas características que tenían agentes alquilantes o químicos y cómo afectaban al desarrollo de neoplasias malignas. En el año 1980 ya se conoce o se prueba la responsabilidad que tenía el tabaco sobre las mutaciones en el DNA. A partir de ahí se genera una ley donde se regulan las campañas publicitarias del tabaco, por ejemplo. Miren todo lo que es capaz de hacer la ciencia. ¿Por qué les muestro esto? Porque el desarrollo de estrategias no solo de control, sino terapéuticas, se basa básicamente en el estudio científico que hacen un montón de investigadores que dedican su vida a trabajar sobre esto. ¿Qué es lo importante? Que finalmente termina dando frutos. Miren, nosotros acá estamos en el año 2010, que fue donde se pudo secuenciar el genoma humano. A partir de esto, el cambio de paradigma en cuanto a las estrategias terapéuticas fue sustancialmente diferente. Eso por un lado. Y por otro lado, que cada vez que a partir del año 95 aproximadamente, es donde se empieza a demostrar la participación que tiene el ambiente sobre el cáncer. Y acá es donde se produce como un punto de inflexión y donde se empiezan a favorecer las estrategias de vida saludables. Acá en esta tabla se puede ver cuáles son los agentes que lesionan el DNA. Por ejemplo, los alquilantes son capaces de producir leucemia mielocítica y cáncer de vejiga. Los andrógenos, cáncer de próstata. Estos son compuestos que están en la dieta, por ejemplo, los colorantes también relacionados con el cáncer de vejiga, el arsénico y el asbesto en el cáncer de pulmón, el virus Epstein-Barr para el linfoma de células T, el alcohol etílico produce cáncer de hígado, cáncer de esófago, está relacionado con el cáncer de cabeza y cuello, el Helicobacter pylori con el cáncer de estómago. Es decir, todos estos factores que ustedes ven acá son factores sobre los cuales todos nosotros podemos influir. Es decir, que si queremos modificar la incidencia del cáncer, tenemos que empezar por nosotros mismos. Lo que se ve acá fueron experimentos que se realizaron para ver experimentos in vitro, donde se pudo demostrar cómo es el mecanismo de daño del DNA que producen muchos de los agentes externos a los que estamos expuestos permanentemente. ¿Qué es lo que se vio? Que la exposición a estos agentes químicos es capaz de generar daño en el DNA. Eso sumado a mutaciones que existen en las enzimas que reparan el DNA es lo que lleva a la generación de células neoplásicas malignas. ¿Cómo hace nuestro cuerpo para tratar de contrarrestar esto? Tiene un montón de genes que se llaman genes supresores tumorales. ¿Qué hacen estos genes supresores tumorales? Regulan el ciclo celular, ¿sí? Son los puntos de control que les mostraba anteriormente en el proceso de la división celular. ¿Qué es lo que hacen estos genes supresores de tumores? Cuando encuentran una célula que se está dividiendo y tiene un error en el DNA, lo que hacen es frenar el ciclo celular y estimular la apoptosis. ¿Qué es lo que pasa en el cáncer? Estos genes supresores de tumores no funcionan bien. ¿Qué quiere decir? Que una célula que estuvo expuesta a un mecanismo o a un factor que le produjo un daño en el DNA no puede detener su ciclo celular y no solo se sigue dividiendo,
sino que además se sigue dividiendo en un estado erróneo. Entonces, el problema o las mutaciones en estos genes supresores tumorales es que estimulan, por decirlo de alguna manera, la sobrevida y la multiplicación de células con errores en el DNA. Dentro de los factores virales se encuentran los virus, que lo que hacen es promover el desarrollo del cáncer, porque ¿qué es lo que hace el virus? Los virus se integran al DNA de la célula y expresan oncogenes, que lo que hacen es estimular la división celular. Por ejemplo, esto se ha demostrado en el virus de la hepatitis B y en el virus de la hepatitis C, que son los responsables del carcinoma hepatocelular, en el virus del Epstein-Barr, que es el virus que produce la mononucleosis infecciosa y que genera varios tipos de linfoma, y en el virus del papiloma humano, que es el principal involucrado en el desarrollo del cáncer cervicouterino. Si ustedes se fijan acá, estos son ejemplos del virus del papiloma humano, que puede detectarse fácilmente por la realización del Papa Nicolau anual. ¿Qué es lo que hace el virus del HPV? El virus del HPV ingresa a la célula y se incorpora al DNA de la célula. Si ustedes se fijan, esto es un epitelio, por ejemplo, del cuello uterino. Luego de varias semanas, el virus se replica dentro de todas estas células. Y lo que hace el virus cuando se replica en la célula es integrarse al DNA del paciente. ¿Sí? Cuando se integra al DNA del paciente, genera un error en el DNA. ¿Sí? Esto es un error en el DNA. ¿Cuál es el problema de este error en el DNA? Que la célula no es capaz de observar este error en el DNA y permite que la célula se multiplique con esos errores. Estas células que se multiplican con errores, lo que hacen es generar un tumor, la proliferación descontrolada de células, el reemplazo del tejido normal y finalmente el desarrollo de cáncer invasivo al romper o atravesar la membrana basal con la consecuente diseminación y metástasis. Dentro de lo que es el proceso tumorigénico, que les está ejemplificado en este esquema, vamos a tener una célula normal que va a ir ciclando entre el daño celular y la reparación. Daño celular y la reparación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las células normales están expuestas permanentemente a agentes del medio o agentes biológicos que producen daños en el DNA. Hasta acá está todo bien. ¿Sí? Este es el mecanismo que mantiene la homeostasis celular. No es que son células que están vírgenes y no han sido expuestas a ningún daño. Las células están permanentemente expuestas al daño, pero tienen mecanismos de reparación del DNA que son satisfactorios. ¿Qué pasa cuando ese DNA primero no puede ser reparado y tiene un daño? Cuando esta célula tiene un daño en su DNA, lo normal sería que se activara el programa de apoptosis. Pero ¿qué es lo que pasa? Existen mutaciones puntuales en genes que afectan el programa de apoptosis. Cuando se afecta el programa de apoptosis, esa célula con su DNA dañado no va a la apoptosis, sino que al contrario empieza a proliferar de manera descontrolada. Prolifera de manera descontrolada a partir de una sola célula que se dañó. Esa sola célula que se dañó es la que prolifera y produce una expansión clonal, que quiere decir la proliferación descontrolada y reemplazo del tejido normal. ¿Qué le tenemos que sumar a esto? Que cuando esa célula empieza a proliferar, a expandirse y a organizarse como tumor maligno, libera diversos factores que hacen dos cosas que agravan la generación del tumor maligno. Por un lado, favorece el desarrollo de angiogénesis y por el otro lado favorece el escape inmune, que es lo que vamos a ver ahora. Esta sumatoria de factores, que sería el factor ambiental con el daño del DNA, las mutaciones puntuales en genes que afectan la replicación celular por fallo en los mecanismos de control del ciclo celular, sumado a un aumento en la angiogénesis o producción de neovasos y escape de la vigilancia inmunológica, es lo que va a favorecer la progresión tumoral con
la formación de una neoplasia maligna y finalmente la invasión y la metástasis. Esto que ustedes ven acá es lo que se llama los hallmarks del cáncer o sello distintivo del cáncer. El cáncer es muchísimo más que un conjunto de células tumorales. En el año 2000 aproximadamente estos dos señores, en realidad una señora y un señor, Hanna and Weinberg, propusieron la existencia de 6 alteraciones esenciales en la fisiología de las células que ellos sostienen, no ellos, la comunidad científica, esto ya se conoce, sostienen que están presentes en todas las enfermedades neoplásicas. ¿Cuáles son los hallmarks o los sellos distintivos que tiene que tener una célula para ser neoplásica? Tiene que tener la capacidad de mantener señales proliferativas, tiene desregulación energética, es decir, que el metabolismo de la célula está desregulado, tienen resistencia a la muerte celular, tienen inestabilidad genómica y aumentan las mutaciones, liberan factores que estimulan la angiogénesis, tienen mutaciones puntuales que activan la capacidad proliferativa de invasión y de metástasis, liberan factores que favorecen la inflamación, mutaciones puntuales que estimulan la capacidad proliferativa eliminada, y en el 2011 se agregaron a estos sellos distintivos la capacidad de evadir el sistema inmune que tienen los tumores. Y esto fue lo que dio el puntapié inicial al estudio de la inmunología tumoral. Lo que propusieron ellos fue básicamente no solo considerar a la célula neoplásica como un factor, sino como algo denominado microambiente tumoral. ¿Qué es el microambiente tumoral? El microambiente tumoral es todo lo que compone el tumor, más allá de la célula neoplásica. Es decir, además de la célula neoplásica con sus errores genéticos, hay un montón de células no tumorales, moléculas y vasos sanguíneos que rodean y alimentan y protegen al tumor. No solo eso, sino que el tumor es capaz de modificar su microambiente de manera que lo favorezca a él, ¿sí? Que favorezca no solo su crecimiento por medio de la generación de vasos nuevos o de angiogénesis, sino que favorezca la evasión del sistema inmune. ¿Cómo hace esto el tumor? Hace muchísimos años, este señor Paul Ehrlich fue el primero en proponer la vigilancia inmunológica o el mecanismo de eliminación de tumores que tenía el sistema inmune. ¿Por qué dijeron esto? Porque normalmente las células están en permanente lucha, por decirlo de alguna manera, entre pasar de un estadio de célula normal a un estadio de célula tumoral. En este momento todos nosotros estamos formando tumores, todos nosotros estamos formando tumores. Sin embargo, tenemos un sistema inmune que es capaz de detectar estas células que son tumorales y eliminarlas. ¿Cuándo va a aparecer clínicamente el tumor o cuándo este tumor va a sobrepasar los mecanismos de vigilancia inmunológica? Cuando sea capaz de liberar suficiente cantidad de factores que le permitan esconderse o evadir la respuesta inmune. ¿Cómo hacen esto los tumores? Es lo que se llamó inmunovigilancia. La respuesta inmune antitumoral es un proceso bastante complejo y afortunadamente dinámico porque lo hace muy divertido. Y que establece establece una interrelación entre las células tumorales, las células del sistema inmune y las células del estroma. El estroma es todo lo que rodea y lo que está inmerso y rodeando a las células neoplásicas. Hay un montón de mecanismos por los cuales las células de la inmunidad innata son capaces de detectar la presencia de células tumorales, que no están todavía del todo, no están estudiados o no se conocen del todo todavía. Pero sí se sabe
que el sistema inmune es capaz de montar una respuesta antitumoral y que todas las lesiones neoplásicas tienen en mayor o menor medida un infiltrado inflamatorio. ¿Cómo ocurrió esto? Durante muchísimos años los tumores eran atacados directamente con agentes quimioterápicos, que lo que hacen es ir y destruir sencillamente a la célula tumoral. Por un lado, la célula tumoral, y como las estrategias de quimioterapia no son estrategias dianas y dirigidas específicamente a la célula tumoral, la contra que tienen es que dañan todo el tejido, es decir, dañan básicamente a todo el ser humano. En algún momento alguien empezó a hacer biopsias de tumores y vio que los tumores, mientras más agresivos eran, menor cantidad de infiltrado tenían. ¿Sí? ¿Qué es lo que vieron? Que los tumores que tenían mejor comportamiento tenían menos linfocitos en lo que sería el microambiente. Y hay alguien que dijo, ¿qué onda esto? ¿Qué pasó? Y fue cuando se empezó a estudiar un poco lo que es la inmunovigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una célula tumoral, cuando una célula normal se transforma en una célula tumoral o neoplásica, expresa en su superficie antígenos tumorales. Estos antígenos tumorales, como ustedes ven acá, son fagocitados, o esta célula es fagocitada por una célula presentadora de antígenos. Nuestra célula presentadora de antígenos va viajando por nuestro sistema y encuentra a esta célula que expresa en su superficie un antígeno tumoral, la va a fagocitar. ¿Por qué? Porque sabe que esto no está bien, que esto no es normal. Esta célula dendrítica, o célula fagocítica, que podría ser un macrófago de la inmunidad innata, ¿qué va a hacer? Va a procesar este antígeno y se lo va a presentar a linfocitos T, CD8 por un lado, y a linfocitos T, CD4 por el otro. ¿Para qué? Para que este linfocito T destruya a esta célula o active el programa de destrucción de esta célula que ha fagocitado el antígeno tumoral, y por otro lado, para activar al linfocito T cooperador. ¿Por qué? Porque el linfocito T cooperador, cuando se active, va a liberar citoquinas que van a producir la generación y activación de linfocitos TCD8 o citotóxicos. Este linfocito TCD8 citotóxico específico contra este antígeno tumoral, ¿qué va a hacer? Se va a dividir, va a proliferar y va a migrar hacia el sitio donde estén estas células con los antígenos tumorales en su membrana y los va a destruir. Esto que les acabo de decir ahora está ocurriendo en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la expresión de antígenos tumorales o la generación de células tumorales es normal en todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, afortunadamente, no tenemos la expresión de tumores ni la formación de cáncer gracias a que nuestros linfocitos TCD8 han detectado estas células y van y las destruyen. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto no ocurre? Cuando esto no ocurre es porque se han superado los mecanismos de inmunoedición del cáncer. Como les dije anteriormente, este señor Eldredge propuso lo que se llama la inmunoedición del cáncer o teoría de las 3E, que es eliminación, equilibrio y escape tumoral. Esta es una célula normal, ¿sí? Que está, o un montón de células normales que se están dividiendo. Por alguna razón, su DNA se daña porque estuvieron expuestas a carcinógenos, a inflamación crónica, porque tienen predisposición genética que lleva a la expresión de mutaciones, porque estuvieron expuestos a radiaciones o infecciones virales. Es decir, lo que todos hemos sufrido o estamos sufriendo en este momento si tienen la suerte de estar al sol. ¿Qué va a pasar con estas células expuestas a estos factores? Se van a dañar y se van a replicar de manera dañada. Sin embargo, cuando se repliquen estas células dañadas, van a expresar en su superficie un antígeno tumoral, que nuestro sistema inmune detecta como señal de peligro. Esta señal de peligro es detectada en primera instancia por células de la inmunidad innata. ¿Cuáles son esas células de la inmunidad innata? Macrófagos M1 y M2, que son diferentes células macrofágicas, linfocitos T, NK
y linfocitos T gamma delta, que es una variedad de linfocitos muy específica en la inmunidad tumoral. ¿Qué van a hacer estos linfocitos cuando no encuentren? Lo primero, por ejemplo, el linfocito NK. El linfocito NK lo que va a detectar, en primer lugar, es la no expresión de MHC tipo 1. Lo que uno de los primeros cambios en el fenotipo de la célula tumoral es que deja de expresar complejo monohistocompatibilidad o HLA tipo 1. Cuando la célula NK encuentra una célula que no está expresando MHC, inmediatamente la destruye. ¿Por qué? Porque sabe que es una célula potencialmente neoplásica. Si un macrófago va por la circulación y encuentra la expresión de antígenos tumorales en estas células, no por la circulación, el macrófago está en el tejido, perdón, y encuentra la expresión de antígenos tumorales, inmediatamente va a fagocitar además esta célula. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento, cuando todas estas células están en este proceso de detección y destrucción, lo que hace es eliminar las células tumorales. ¿Sí? Es decir, que en este momento todos ahora estamos experimentando el proceso de eliminación. En el proceso durante la fase de equilibrio es cuando la eliminación no es del todo satisfactoria. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas células tumorales han sobrevivido, algunas sí ha sido posible de ser eliminadas por el sistema inmune, pero otras no. Y estas células que sobrevivieron a esta fase de eliminación comienzan a prepararse para la fase de escape tumoral. ¿Cómo hacen para prepararse para la fase de escape tumoral? Empiezan a liberar diferentes factores. Diferentes factores, digo diferentes porque son infinitos factores. Y hoy es uno de los grandes desafíos científicos encontrar estos factores por los cuales los tumores son capaces de evadir el sistema inmune. Dentro de los factores que empieza a fabricar la célula tumoral para estar en la etapa de equilibrio está, o se pueden detallar, la expresión de moléculas que favorecen la angiogénesis. Al favorecer la angiogénesis se forma un montón de nuevos vasos aberrantes porque son desordenados, y lo que hacen es permitir al tumor nutrirse de alguna manera, pero la circulación es tan aberrante que no es normal, que tampoco permite la llegada correcta de agentes inmunoterápicos. La célula comienza a duplicarse sin control, y al duplicarse sin control favorece la inestabilidad genómica. Y lo otro que hacen es liberar factores que estimulan la inmunosupresión. ¿Qué quiere decir? Que van a liberar citoquinas antiinflamatorias. Al liberar citoquinas antiinflamatorias, ingresan en lo que se llama en la fase de escape tumoral. ¿Qué quiere decir eso? Que los tumores o las células tumorales han acumulado suficiente cantidad de mutaciones que les permite evadir al sistema inmune, y ahora el tumor es capaz de replicarse, de dividirse y de crecer a criterio. ¿Qué quiere decir? Que no tiene el freno y el ataque del sistema inmune. ¿Por qué? Porque liberó un montón de citoquinas proinflamatorias que lo que hacen es disminuir la actividad del sistema inmune en vez de potenciar la destrucción. Si ustedes se fijan en este gráfico, que ahora estoy viendo que no le he puesto acá la reseña, este es del libro de Danaway, y ustedes lo que pueden ver acá es en rojo una célula tumoral, ¿sí? Y algunas células del sistema inmune que lo que hacen es adherirse a la célula tumoral y destruirla. ¿Qué es lo que pasa durante la fase de equilibrio y de escape tumoral? La célula tumoral va acumulando suficiente cantidad de mutaciones que la hace no solo más resistente a la destrucción, sino que además hace que el sistema inmune sea capaz de no reconocerlo. ¿Sí? Se va volviendo como más inteligente. Con el tiempo, el tumor se va volviendo cada vez más heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Que va adquiriendo diferentes tipos de mutaciones que hace que tenga diferentes tipos
de células tumorales con diferente capacidad. Cada una de estas células tumorales, que comprenden un solo tumor y un solo tipo de cáncer, dentro de su homogeneidad son levemente heterogéneas. ¿Por qué? Porque algunas se van a encargar de liberar factores angiogénesis para los angiogénicos, para favorecer la formación de nuevos vasos. Otros se van a encargar de no expresar en su superficie moléculas que puedan activar a los linfocitos NK, y otras de ellas se van a encargar de liberar citoquinas antiinflamatorias que, en lugar de estimular la presencia de linfocitos T citotóxicos en el tumor, estimulan la presencia de linfocitos T reguladores. ¿Qué hacen estos linfocitos T reguladores? Liberan citoquinas antiinflamatorias para escudar o enmascarar al tumor y que no sea visto o atacado por el sistema inmune. De esa manera, el tumor desarrolla sus propios mecanismos de protección tumoral que le permiten crecer, proliferar, diseminarse, invadir y finalmente producir metástasis. En esta diapo que ven acá es aproximadamente lo mismo, donde ven una célula, que es una célula normal, que a partir del estímulo de diferentes carcinógenos, radiación, inflamación y virus, se ha transformado en una célula tumoral y expresa gran variedad de antígenos tumorales. Chicos, no vamos a ahondar en esto, y si a alguno de ustedes les interesa, les puedo mandar infinito material, porque los antígenos tumorales que expresan las células son tremendamente variados y súper complejos. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta célula tumoral se dividió, se multiplicó y está formando un tumor maligno? Es el proceso de transformación. Cuando esta célula se ha transformado, entra en lo que es la inmunoedición del cáncer y las diferencias que les dije anteriormente. Durante la fase de eliminación va a trabajar la inmunidad innata y adaptativa con los linfocitos NK, macrófagos, linfocitos TCD4, TCD2 y TCD8, que lo que hacen es identificar estos antígenos tumorales para atacar el tumor y destruirlo. Esta es la etapa de protección. Cuando esta etapa de protección no es suficiente o el tumor acumula diferentes mutaciones, pasa a la fase de equilibrio, ¿sí? La fase de equilibrio es donde el tumor empieza a adquirir inestabilidad genética y donde empieza a secretar los factores antiinflamatorios y angiogénicos que le van a permitir entrar en la fase de escape tumoral, donde el tumor se independiza totalmente de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque libera factores que inhiben, como ven acá, a los linfocitos TCD8, inhiben a las células NK, favorece la migración de células T reguladoras, y de esta manera libera además citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias, que hacen que el sistema inmune no lo ataca y de esta manera es capaz de reproducirse indiscriminadamente. En este esquema que ven acá, están ejemplificados los mecanismos de escape tumoral, donde la base de la inmunovigilancia sería el reconocimiento de antígenos tumorales y la destrucción por parte de linfocitos T específicos. Cuando estos linfocitos T específicos fallan en el reconocimiento de estos antígenos tumorales, ¿sí?, es cuando se duerme, por decirlo de alguna manera, o se inmunosuprime la respuesta. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los tumores evaden la respuesta inmune? Varios mecanismos. Uno de ellos, como ustedes ven acá, es la ignorancia, es decir, que el antígeno esté presentado de tal manera que el linfocito T no lo puede reconocer. Lo otro que hace el tumor es producir mutaciones en los genes HLA o MHC, y de esa manera no expresa MHC en su superficie. Por un lado, esto es favorecedor porque lo reconoce la célula NK, pero por otro lado, esto hace que el linfocito T no pueda reconocer el tumor. Y finalmente, la producción de proteínas inmunosupresoras. Esto es uno de los mecanismos más importantes que tienen los tumores, que es la generación
de citoquinas inmunosupresoras que lo que hacen es inhibir al linfocito T. ¿Qué es lo que pasa acá? El linfocito T encuentra el antígeno tumoral, lo reconoce, pero no se activa. ¿Por qué? Porque cuando reconoce el antígeno tumoral, la célula tumoral lo que hace es liberar citoquinas inmunosupresoras, y lo que hacen es inhibir la activación de este linfocito T. Este es el mecanismo que le valió el premio Nobel a dos investigadores que van a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos de escape tumoral? Como se los puse acá, la disminución o pérdida de expresión de antígenos asociados al tumor, la disminución de moléculas coestimuladoras, la neutralización de la respuesta inmune y generación de energía de linfocitos T, la migración, la activación y estimulación de la migración de linfocitos T reguladores, que son inmunosupresores e inhiben la respuesta inmune, y como dice bien acá, la secreción de factores inmunosupresores. Una vez que el tumor fue capaz de superar estos mecanismos de equilibrio, eliminación y escape tumoral y se ha transformado en un tumor hecho y derecho, ¿qué es lo que hace? Evade el sistema inmune, crece, se replica, invade, atraviesa la membrana basal. Cuando atraviesa la membrana basal, este tumor deja de ser un tumor in situ. Cuando se biopsia un tumor y se dice que se deben tomar margen de seguridad, ¿qué quiere decir? Que cuando uno biopsia un tumor o extirpa un tumor debe tomar no solo estas células tumorales, sino fragmentos de tejido sano. ¿Para qué? Para asegurarnos que no haya ninguna célula cerca de la membrana basal. ¿Por qué? Porque cuando el tumor supera, rompe, destruye y avanza por sobre la membrana basal, es capaz de acceder a la circulación. Cuando accede a la circulación, ya sea por vía hemática o por vía linfática, estas células cancerígenas ingresan a la circulación y son capaces de diseminarse. Al diseminarse, viajan desde el sitio primario y se impactan en otros órganos. Por ejemplo, la pared del hígado, en hueso, en pulmón y en cerebro. Y es lo que da lugar a la metástasis. Cuando el cáncer es metastásico, es prácticamente imposible de ser eliminado y ese paciente tiene un pésimo pronóstico. ¿Qué es la metástasis entonces? Es la extensión discontinua del tumor a un territorio alejado del sitio donde se originó. Es decir, es la generación de un nuevo tumor o una neoplasia primaria de células que son similares, iguales a las del tumor primario, pero en sitios distantes o lejanos al lugar donde se originó. Para poder invadir el tumor, además, lo que hace es secretar proteasas que lo que hacen es destruir la matriz extracelular y el tejido que les permite penetrar en la circulación hemática o linfática o invadir tejidos adyacentes. Las fases de la metástasis son varias y necesitan desprendimiento, evasión y penetración vascular. De todos modos, cuando el cáncer ha perpetrado o ha superado la membrana basal, es muy difícil determinar si hay o no liberación celular de células neoplásicas a la circulación. Por lo cual siempre se recomienda que cuando el cáncer ha superado la membrana basal, se recomienda la eliminación de los ganglios adyacentes. Acuérdense que la linfa es lo que recoge los detritus de de cada sector. Esa linfa drena hacia el ganglio linfático justamente drenante. Entonces, cuando un cáncer es invasor y ha superado la membrana basal, es correcto asumir que gran parte o que células hayan escapado por la membrana basal hacia la linfa y se hayan alojado en los ganglios linfáticos. ¿Para qué sirve todo esto que les conté? Primero, porque es súper bonito y entretenido, y segundo,
Porque todas estas moléculas que ustedes ven acá en este gráfico, y muchas más, hoy por hoy son blanco de estudio en lo que se conoce como inmunoterapia o terapia biológica. ¿Cuál es hoy el trending topic o lo más moderno y efectivo en cuanto a terapia contra el cáncer? Es la inmunoterapia. Es decir, que no son terapias dirigidas a la destrucción en sí misma de la célula neoplásica, sino terapias distinguidas a potenciar la muerte celular neoplásica a través de la potenciación del sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las terapias biológicas o inmunoterapia se dedica a la manipulación de factores inmunológicos que están involucrados en el crecimiento tumoral. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es una célula tumoral, ¿sí? Uno de los mecanismos por los cuales los linfocitos T no atacan a los tumores es porque no reconocen al antígeno que está presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y eso es porque existen en el tumor, secreta factores que alteran ese TCR, que es receptor de reconocimiento del linfocito T. Hoy por hoy hay unas terapias que son muy modernas, que lo que hacen es modificar este TCR para que los linfocitos T puedan reconocer este antígeno y destruirlo. Diferentes factores que están involucrados en la muerte de las células tumorales son ahora blanco de estudio, por ejemplo, PDL1, que es un anticuerpo monoclonal que se usa, que lo que hace es estimular la apoptosis o la muerte de las células tumorales. Acá, esto quería mostrarle acá, esta molécula que se llama CTLA4 es la molécula por el cual los linfocitos es una molécula inhibidora. ¿Qué quiere decir eso? Cuando esta molécula está presente o se activa esta molécula, el linfocito T se inhibe. ¿Sí? Es un mecanismo de control de la respuesta inmune en fenómenos proinflamatorios, por ejemplo, para no activar desmedidamente. ¿Qué es lo que hacen los tumores? Los tumores secretan moléculas que activan esta molécula CTLA4. Cuando esta molécula CTLA4 se activa, el linfocito T se inhibe. Es decir, que al inhibirse, el linfocito T no ataca el tumor y el tumor sigue sobreviviendo. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque hoy por hoy muchísimos de estos factores no solo están siendo estudiados, sino que ya se han estudiado y ya se han diseñado fármacos que hoy por hoy están en tratamiento. Como les mostraba recién, que quería que vean esto, esta es la molécula CTLA4 que está presente en la superficie del linfocito T. Cuando la célula tumoral presenta el antígeno al linfocito T, este linfocito T lo reconoce a partir de su TCR. ¿Sí? Esto por un lado. También puede ser que este antígeno esté presentado por una célula presentadora de antígeno. Cuando esta célula presentadora de antígeno le presenta al linfocito T este antígeno tumoral, además tiene que existir la colaboración de esta otra molécula que es la CD80. ¿Qué es lo que debería hacer esta molécula CD80? Esta molécula debería activar a CTLA4. Sin embargo, ¿qué pasa? Debería inhibir a CTLA4. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando se activa CTLA4, porque la célula tumoral genera este tipo de presentación, CTLA4 lo que hace es inhibir la activación del linfocito T. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron ahora? ¿Qué es lo que en el 2000 no ahora? En el 2018 se descubrió, fue lo que revolucionó no en el 2018, mucho antes, en el 2018 le valió el premio Nobel a esta gente. Ellos descubrieron la presencia de CTLA4 en características inhibidores en células tumorales y desarrollaron un anticuerpo bloqueante. ¿Qué quiere decir? Desarrollaron una estrategia de inmunoterapia o tratamiento biológico que lo que hace al ser administrada es unirse selectivamente a CTLA4. Lo mismo ocurre con esta otra molécula que se llama PD1, que es un poco más nueva. Pero el mecanismo es similar. ¿Qué es lo que hacen las moléculas anti-PD1 o anti-CTLA4? Se unen específicamente
a PD1 y CTLA4 del linfocito T. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este anticuerpo está presente, la célula tumoral presenta su antígeno y el linfocito T sí se activa. ¿Por qué? Porque no tiene activas sus moléculas inhibitorias, porque tiene los anticuerpos bloqueantes. Entonces, el linfocito T, al activarse, destruye las células tumorales. Esto es una terapia que se usa activamente, se usa acá en Mendoza, y es la terapia que ha aumentado la sobrevida del melanoma maligno, que eran pacientes que no tenían ningún tipo de estrategia terapéutica. Esto es solo un ejemplo de los mecanismos de inmunoterapia. Los mecanismos de inmunoterapia o las estrategias de inmunoterapia hoy por hoy se dirigen hacia eso, a generar o a potenciar la respuesta inmune. ¿Por qué es importante esto? Porque al potenciar la respuesta inmune, esa respuesta inmune, como ustedes ya lo saben, es una respuesta inmune específica y dirigida contra la célula tumoral. ¿Qué quiere decir? Que estas terapias no tienen prácticamente efectos secundarios en el resto de las células de nuestro cuerpo. Y es que lo que los divide sustancialmente de las estrategias de quimioterapia. Y hoy por hoy son la esperanza terapéutica que se está manejando en la investigación científica. Por último, y a modo de resumen, lo que quisiera tratar de hacerles como un pequeñísimo resumen de lo que es el cáncer. Esta clase ha sido solo un pantallazo de los múltiples aspectos que tiene las neoplasias malignas. Es un área muy extensa, muy compleja, pero quería que más o menos tuvieran en claro cómo y por qué las personas tienen cáncer y cómo y por qué al día de hoy no se encuentra la famosa cura para el cáncer. En resumen, lo que quisiera que les quedara más en claro es que la característica principal del cáncer es que se trata de una proliferación celular descontrolada, donde las células nunca dejan de dividirse. Las células que no dejan de dividirse son células clonales, es decir, que todas descienden de una sola célula ancestral que tiene un daño, que resulta de la acumulación de mutaciones en genes promotores o supresores de la proliferación tumoral, que la gran participación del microambiente tumoral y del sistema inmune es innegable y que hoy por hoy es la principal estrategia terapéutica, y que comienza con un tumor primario, el cual a través de la linfa o de la sangre se disemina, invade tejidos y establece metástasis. Las características distintivas del cáncer es la inmortalización, transformación, escape tumoral y metástasis. De todo esto que hemos visto, espero que puedan ordenarlo en su cabeza, que les sirva como puntapié inicial para poder profundizar y que haya contestado varias de sus preguntas. Quería terminarles con esta imagen de Tasuku Honjo y Allison, que son los descubridores de la molécula CTLA4 y del consecuente anticuerpo monoclonal. Hoy por hoy, estas dos personas ganaron el premio Nobel en el 2018, siguen trabajando y le dieron a la inmunoterapia un vuelo que nunca antes había sido conocido. La esperanza que da la inmunoterapia frente a otros tratamientos es bastante prometedora y bueno, los que trabajamos en esto creemos que es el camino a seguir. Y quiero rescatar que uno de ellos, James Allison, cuando en una de sus entrevistas él dice que la mayor satisfacción que ha tenido del premio Nobel es haber podido conocer a pacientes que se benefician de tus descubrimientos. James Allison es un investigador básico, no es médico, él es puramente científico, y él no investigaba básicamente para encontrar una cura de nada. Él investigaba porque quería saber cómo funcionaban los linfocitos y terminó dándole vida a un montón de personas. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que más allá de la humildad que tiene este señor en su afirmación, me gusta pensar que
que estamos acá todos, ustedes desde su casa y yo desde la mía, pero me gusta pensar que todos los que estamos acá es porque queremos básicamente pacientes que se beneficien. Yo quiero que pacientes se beneficien con mis descubrimientos y espero que ustedes quieren que pacientes se beneficien con su presencia. En definitiva, vuelvo a la única clase donde nos conocimos, que se acuerdan cuando yo les pregunté por qué estamos todos acá. Y bueno, creo que todos estamos acá porque queremos un mundo mejor. Así que bueno, espero que hayan disfrutado mucho de este módulo, a pesar de la no presencialidad. Espero que hayan podido aprender y que recuerden siempre que voy a seguir siendo su docente, su profe, su compañera, y cualquier duda, cualquier inquietud o curiosidad que tengan, por favor no duden en escribirme. El mundo es un descubrimiento, así que no se cansen de descubrirlo, chicos. Ha terminado esta materia, espero que les haya gustado.